Cuando comenzaste a aprender cómo bailar tango, estoy seguro que muchas veces te enojaste con esa persona que abrazabas porque no te seguía. Pero ¿te animaste a pensar que la responsabilidad podía ser tuya y no de ella? En este video te voy a mostrar 4 errores que habitualmente cometemos sobre el cambio de peso de la mujer y cómo corregirlo. Seguime hasta el final. Antes de comenzar, tenemos que definir a qué nos referimos cuando hablamos del cambio de peso en el tango. En primer lugar, podríamos decir que significa pasar el 100% del peso del cuerpo de un pie a otro. Esto quiere decir que todo el peso del cuerpo residirá en un solo pie. Una verdad de perogrullo. A veces cometemos el error de creer que porque nos movemos hacia un costado, estamos cambiando de peso. Pero si prestáramos atención, podríamos observar que posiblemente el 70% del peso esté en un pie y el 30% en el otro. Entonces, ¿realmente estamos hablando de cambio de peso? En verdad, lo que estamos hablando en este caso es de un cambio de eje, porque parte de nuestro peso continúa en otro pie. Ahora bien, existen 3 tipos de cambio de peso. El cambio de peso propio, independiente e individual, que realiza el bailarín o la bailarina por su propia cuenta. El cambio de peso conjunto, que realiza el bailarín y la bailarina coordinadamente. Y el cambio de peso conducido, que es el que le proponemos a la persona que abrazamos mientras nosotros permanecemos quietos. Pero, ¿cómo logramos esto último? Ahí es cuando se complica la situación. Yo recuerdo que en alguna época criticaba a la mujer con la que practicaba porque no me seguía. Y ella en su defensa alegaba que no podía seguirme porque sentía que no le cambiaba el peso. Yo estaba convencido que ella lo había sentido y ella estaba convencida de que yo no podía sentir lo que ella sentía. Tiempo después me probé en una clase en el rol femenino con un muchacho. Había visto que él quería que yo hiciera determinado movimiento, pero no lo hice porque no sentí que él me estuviera cambiando el peso. Por supuesto se enojó, me criticó y me hizo probar la equivocación que tiempo atrás yo había cometido con aquella compañera de práctica. Así que para ahorrarte un disgusto y para que te examines, decidí compartirte en este video 4 errores sobre el cambio de peso que cometemos habitualmente y cómo evitarlo. Si pensás que hay otros distintos de lo que mencioné, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Y de paso, formá parte de la comunidad Tango Milonga, suscríbete ya al canal y activa la campanita de notificaciones, así te enteras rápidamente de cuando Luciano o yo subiremos el próximo video de técnica, cultura o actualidad de tango argentino. Mi nombre es Gustavo Bensecri Sabá y ahora sí, continuemos. Error 1. Ubicación del peso de la mujer. Ya sea por la costumbre de haber bailado en discotecas o por una idea que nos figuramos sobre cómo deberíamos bailar, a veces creemos que el cambio de peso propio se basa en pasar el peso de una pierna a la otra a través de modificar la estatura. Practicarlo de manera individual suele ser extenuante si flexionamos y extendemos las piernas, y más aún si pretendemos que la mujer imite este movimiento, porque en principio está claro que chocaríamos las rodillas. Si bien este ejercicio podría fortalecer las piernas, desde el punto de vista de una danza de pareja, resulta por lo menos incómodo para no abusar de las palabras. Para nuestra fortuna, la mujer tiene solo 2 pies, de modo que el peso estará en el pie derecho o en el pie izquierdo. Lo que sí debemos confirmar es que el peso de la mujer se encuentra en el pie deseado, que llamamos pie de base, para que el otro pie, que llamamos pie libre, podamos moverlo a nuestra voluntad. Ahora, para evitarnos dolores de cabeza, comencemos la práctica con las manos de la mujer apoyadas sobre el pecho del varón, a fin de acostumbrar el torso a medir el movimiento. Sin mover los propios pies, pasemos el propio eje de un lado a otro, de tal modo que sintamos cómo el peso pasa a los bordes externos de nuestros propios pies y la cadera supera un poco la línea de los hombros, como si acunáramos a un bebé. Se trata de un movimiento de torso muy discreto, pero firme, como si fuera la mano que mueve el cuerpo de quien practica con nosotros. En ningún momento pierdas tu estatura, por lo que intenta mantener en alto el espacio superior, compuesto por torso, brazos y cabeza, así como conectar hacia abajo el espacio inferior, compuesto por caderas, piernas y pies, evitando flexionar las rodillas. Error 2. Salida atrás. No cabe duda que el cambio de peso está íntimamente vinculado con la postura y el abrazo. No es lo mismo que nos mantengamos en una postura de ejes paralelos que en una V invertida, y mucho menos abrazados o con cierta distancia. Sea como fuere,
Un error que solemos cometer cuando damos el paso atrás con pie derecho consiste en realizarlo con el pie o la pierna sin tener presente que el torso es el timón de la danza. Esto quiere decir que el cambio de peso de la mujer se produce por la intención y posición del torso del varón y no por el ejercicio de la fuerza. Así que por más que flexionemos la pierna de base, ubiquemos cabeza y cadera en una misma línea y extendamos la pierna derecha hacia atrás, la persona que abracemos no podrá seguirnos dado la falta de información procedente del torso. Para conseguir que la mujer interprete nuestro mensaje, al momento de dar el paso atrás con pie derecho, transfiramos el peso del pie izquierdo hacia el derecho y a la par retraigamos el esternón levemente hacia abajo como si fuera un interruptor de luz. Aplicando este método, el bailarín evitaría recurrir a la presión de los brazos sobre la espalda de la bailarina, lo cual constituye como mínimo una manera rústica de conducir y una forma velada de violencia. Error 3. Salida al costado. En este error veremos algo parecido al primero de la serie. Para salir al costado, el varón dobla las rodillas y da un salto en bloque hacia el costado. No hay ninguna flexibilidad en el cuerpo. Es probable que la mujer lo interprete, claro está, porque todo movimiento que realicemos tiene un efecto amplificador sobre ella. Pero eso no quiere decir que lo disfrute ni le parezca una acción apropiada. Así que para conseguir un efecto placentero, primero anticipemos el cambio de peso con el torso. En ese sentido, si quisieras realizar más ejercicios que te ayudaran a tener más flexibilidad, te sugiero ver el video 5 ejercicios para realizar todos los días que podés ver en este mismo canal. Por consiguiente, en vez de flexionar las rodillas y poner tensos los cuádriceps, la musculatura de los muslos, separemos el espacio inferior y superior y elevémonos para recuperar nuestra propia estatura. Mantengamos las rodillas relajadas y juntas, con mayor carga de peso sobre la pierna derecha, arqueemos el torso hacia la izquierda como si fuera la letra C y realicemos el paso al costado. Practiquémoslo un par de veces para ambos lados. Si bien hay maestros que sostienen empujar el piso con el pie de base a fin de conseguir un paso al costado bien ancho, otros estiman que es inapropiado para el baile de salón en función o en virtud del abuso de espacio. Si tenés una opinión al respecto, déjamelo aquí abajo en los comentarios. Sea como fuere, más importante que entrar en ese debate es aprender cómo proponerle el cambio de peso a la mujer con el torso y no con los brazos, entendiendo que siempre ganará la suavidad por encima de la rudeza. Error 4. Paso adelante. Hay algo que como hombres tenemos que reconocer. A veces no podemos controlar nuestra fuerza o no tenemos conciencia que un pequeño envión para nosotros puede derivar en un enorme sacudón para la mujer. En este caso, bailemos abrazados o con alguna distancia, solemos cometer un error al irnos demasiado adelante con todo el cuerpo, tanto que sentimos el peso en los dedos de nuestro propio pie, indicándonos que perdimos el equilibrio. Un peso que carece de intención de ir hacia adelante y por el que la mujer retrocede forzosamente para no ser arrollada. Y ni hablar de que si la mujer se corriera, el hombre caería irremediablemente a sus pies y no por amor. Ya sabemos que es de buen milonguero cuidar a la mujer, y en ese sentido tenemos que ser cautos con el cambio de peso, que se emparenta fácilmente con el caminar. Por lo tanto, comencemos por ubicar el peso de la mujer como vimos en el primer punto de esta serie. Mantengamos el torso arriba, firme, llevémoslo suavemente hacia adelante con la intención de avanzar y pisemos en forma coordinada. Practiquemos un instante. Como vemos, el torso y la cadera, más que las piernas, juegan un papel fundamental en el cambio de peso. De hecho, en esta oportunidad vimos 4 errores sobre cambio de peso que se cometen con frecuencia en las escuelas de tango. Errores en los que llamamos sistema paralelo, es decir, cuando el varón y la mujer caminan con las piernas opuestas en 2 o 4 vías. Quizás en otro momento veamos ejercicios sobre cómo practicar el cambio de peso en el sistema cruzado, es decir, cuando el varón y la mujer se establecen en 3 vías. Si te interesa esa clase, déjamelo en los comentarios. Y de paso, suscríbete ya a este canal y activa la campanita de notificaciones para enterarte rápidamente de cuándo aparecerá el próximo video de técnica, cultura y actualidad de tango argentino. Sea como fuere, pensá que sin cambio de peso no hay baile de tango. Sin alguien que conduce y alguien que se deja conducir, no hay baile.
Pero por encima de ello, más difícil nos será si maltratamos a la mujer, porque no nos entiende. Más claridad, menos conflicto. Aprendamos en vez de pelear. Nos vemos en la próxima clase de tango. Hasta pronto.